seminario debate sobre el uso de la E. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todas las personas que están conectadas por vía streaming. La verdad es que nos sorprendió mucho la cantidad de personas interesadas en esta temática, así que estamos realmente muy contentas por estar acá y por abrir este espacio, ¿no?, de diálogo y de debate sobre este tema. Le agradezco a las participantes del panel, a Silvia Ramírez Guerres, a Ana Virgen y a Mariana Carvajal. Ahora las voy a presentar, pero primero les quiero contar un poco cómo surgió este encuentro. La verdad es que surgió a partir de una pregunta, ¿no?, sobre el uso de la E. Ahora, ahí está, así no empezó ahorita. Todas las personas que trabajamos acá en Flaxo, ahí está Luis Alberto Quevedo, el director, gracias por venir, está la gente del área. En primer lugar, esto lo organizamos con la maestría de periodismo de San Andrés, que dirige Silvia, y con el programa de educación a distancia Flaxo Virtual y el área de comunicación y cultura que yo coordino. Entre esos tres organismos nos permitió, hicimos todo para poder estar acá. Y surgió una pregunta porque nosotras en el área venimos trabajando temas que nos atraviesan con perspectiva de género. De hecho, Mariana da un curso sobre periodismo y género. Trabajamos hace muchos años con temas de agricultura familiar, con mujeres rurales. Y cuando empezó a circular, ¿no?, este debate sobre el uso de la E, el TODES, que primero es como nos reíamos, después lo empezamos a adoptar, después renegamos, después volvimos a adoptarlo. Queríamos saber desde personas que trabajan, ¿no?, estos temas, doctoras en lingüística, periodistas, desde el oficio, desde la teoría, ¿qué posturas hay con respecto a esto? ¿No? La idea es que sea un diálogo, después vamos a abrir a preguntas, pero que principalmente escuchemos distintas posturas, ¿no?, sobre esta temática. Nosotros en el área, con Beto Quevedo, cuando dirigí yo trabajaba con él, trabajamos mucho temas de, como dije antes, de agricultura familiar. Digo, como dos hechos surgieron también o fueron previos que hacen que estemos acá también. Nosotros trabajábamos con agricultura familiar y desde ahí, dos genias, Susana Márquez y Mushi Quiroga, digo, si alguien que la conoce están acá escuchando, disponían que todos los informes que hiciéramos, todos los trabajos que hiciéramos, teníamos que hablar de productores y productoras rurales, ¿no? Ya era como una línea que se bajaba, que había que visibilizar a las productoras. Ahora que leí mucho sobre estas temáticas, digo, la economía del lenguaje iba en contra, ¿no?, porque era más fácil, más económico decir productoras rurales. Pero acá había un problema: durante siglos no se habían visibilizado a la mujer como productiva y productora en el ámbito rural. Entonces, cuando un técnico iba a invitar a una capacitación o a un encuentro para dar financiamiento para cooperativas o para determinados proyectos, decía, ¿quién es el productor de la casa? Y tal vez la mujer le estaba dando de comer a las ovejas o a los chanchos y decía, mi marido. Entonces se instauró, se instauró como esta necesidad de visibilizar a las mujeres también a partir del discurso. Entonces, todos los comunicados que nosotros hacíamos teníamos que plantear para productores y productoras rurales. Esa fue como una primera etapa que ya nosotros desde comunicación teníamos que repensar nuestra forma de dirigirnos a un público. Después surgió, ¿no?, más adelante, trabajos en temas de género, ¿no?, con géneros disidentes, y ahí surgió también la necesidad de incluir la E. No como una imposición, sino realmente en conversatorios, por ejemplo, que trabajamos con temas de género, y había personas pertenecientes a géneros disidentes, yo como coordinadora me sentía cómoda también en decir todos, nosotros, nosotras, porque realmente había personas ahí que no se sentían incluidas cuando yo ni siquiera hablaba en femenino. Esas fueron como dos instancias previas que hizo que siguiéramos profundizando con estas cuestiones. Entonces, por eso la idea hoy es escuchar a estas expertas, escuchar a todas las personas. No, yo ahora siempre hablo de personas, porque es como una forma de hablar inclusivo. Me dicen, ¿quién viene? Personas, todas personas. Y a todas ustedes personas que están acá y están de manera virtual, también para después abrir a preguntas. No sé cuánto tiempo vamos a tener. La idea es que cada expositora hable 15-20 minutos
y después abrimos al diálogo. La voy a presentar. Ella es Silvia Ramírez Galvez, es doctora en lingüística, directora de la maestría en periodismo de la Universidad de San Andrés, profesora de la UBA y autora de varios libros, entre ellos uno que va a estar acá, que tiene un capítulo sobre lenguaje sexista, o lenguaje no sexista, mejor dicho, lenguaje no sexista. Está Ana Peter Birker, que es doctora en lingüística, miembro de la Academia Argentina de Letras, profesora honoraria de la Universidad de la Patagonia y autora de varios libros y más de 50 artículos que trabajan temáticas de lingüística. Y Mariana Carvajal, periodista, especialista en género, de las más importantes del mundo, que trabaja en Página 12, en Diputados TV, y coordina acá 2 cursos, uno de comunicación, género y sociedad y otro de periodismo y género, y tiene también varios libros de la temática, entre ellos uno que se llama Maltratadas. Bueno, abrimos. Bueno, muchas gracias, Belén. Antes que nada quiero así agradecer públicamente a Belén, que fue quien tuvo la idea de hacer este seminario y que nos invitó como maestría, nos permitió que compartiéramos el espacio. Y si ustedes me permiten, no sé si está, me podrás poner el... ¿Querés sentarte acá para manejarlo o lo manejas vos? No, manejarlo lo manejo desde acá. Ah, bueno. Gracias, María Lu. Sí. Está en el escritorio. ¿Este sí? Sí, perfecto. Muchas gracias de nuevo. Si ustedes me permiten, yo quisiera... Sí, gracias, Mariana. A ver si puede ser. Ahí está bien. Yo te puedo decir y yo lo voy. Perfecto, sí, porque no me están dando esto. Quisiera empezar, si ustedes me permiten, con un acertijo. Gutiérrez tiene un hermano, pero el hermano de Gutiérrez nunca tuvo un hermano. Y como soy la primera expositora en esta mesa, que me honra, quiero decir que me da gusto compartir con estas colegas la mesa, se me ocurrió empezar con el tema que subyace al lenguaje inclusivo, que es justamente la cuestión que nos convoca esta tarde. Y este tema es el tema del sexismo, que por un lado y básicamente tiene que ver con comportamientos, con ideología relacionada con la vida de todos los días, no con algo extraño ni con algo que nos es ajeno. Tiene que ver con actitudes, con creencias que están absolutamente internalizadas y naturalizadas y que por tanto se han vuelto obvias. Tan así es que no nos parecería extraño escuchar este comentario en un hogar muy progresista y que intenta en cualquier caso evitar la inequidad en los roles. Sin embargo, cualquier mujer, como digo, que busca evitar estos compartimientos estancos, podría decir perfectamente: ¿me ayudas a levantar la mesa? Creo que dice eso, ¿no? Sí. Todavía. Para atrás. Perdón. No es nada. ¿Me ayudas a levantar la mesa? Indicando que la función del trabajo de la casa es propiedad o dominio de la mujer, cuando en realidad viven los dos, como dice ahí ese pequeño cuentito, viven los dos en la casa. Y tan así es, esto apareció en un tuit en el que le reclamaban a la Real Academia ayer, ahora sí, apareció, seguramente no se ve pero yo lo cuento, esto es de la página de la Real Academia, probablemente
la mayoría sabe que www.rade.es nos lleva, nos dirige al diccionario en línea de la Real Academia Española. Y ayer un usuario español le reclamaba a la academia la aparición de esta definición de una palabra que en la Argentina no nos significa nada, es verdad, cocinillas, pero la definición indudablemente marcaba este sexismo del que hablo. Dice, cocinillas, es el hombre que se entromete en las tareas domésticas, con lo cual deja en claro que las tareas domésticas siguen siendo de la mujer, algo que en 2018 ya tendríamos que haber desterrado. Y por eso digo que subyace al tema del lenguaje inclusivo, el tema del sexismo y por supuesto, ahora sí Mariana, el sexismo lingüístico. Entendiendo por tal la presencia en el lenguaje de estas discriminaciones que normalmente invisibilizan a la mujer. Hace 50 años, muy probablemente, nadie se daba cuenta de que el masculino tenía un valor ambiguo, porque se usa como masculino y se usa también como genérico. Es más, la mayoría de nosotros no se da cuenta de que el neutro es masculino. Cuando decimos lo bueno, cuando decimos lo blanco, estamos empleando el masculino, aunque no nos dimos cuenta. Este fenómeno de visibilizar el masculino como genérico se ha dado, es cierto, desde hace algunas décadas. Con seguridad mis colegas van a hablar más de esto. Pero yo quisiera hablar particularmente de algunas formas sutiles del sexismo que no se reducen al masculino genérico. Y por eso voy a presentar algunos casos. Sí. Primer caso, esto está, es una captura de pantalla de un momento, si no me equivoco, el año pasado, en que la primera dama, el año pasado o el anterior, no me acuerdo, la primera dama de los Estados Unidos se encontraba con la primera dama de la Argentina. En el Zócalo, como se ve, eligieron llamarlas por el nombre de pila y a nadie le sorprendió. El nombre de pila se suele emplear justamente en el ámbito doméstico. Es cierto que las mujeres hemos accedido a las universidades, a los estudios, a los títulos disciplinarios, hemos accedido a los cargos más importantes en las naciones de todo el mundo. Es cierto, pero también es cierto que desde un sexismo velado nos siguen llamando por el nombre. Tan así es que a nuestro presidente actual trataron de imponerle el uso del nombre de pila, sobre todo sus allegados, sus partidarios más cercanos, y la verdad es que no lo consiguieron. Y no es por el cargo, porque nosotros tuvimos una presidenta mujer que tuvo el cargo de presidenta y sin embargo también era llamada por el nombre de pila. Me pareció escuchar presidente, ¿alguien me corrigió o me pareció? No empecemos. No empecemos. No, quiero decir que en contra de lo que muchos de nosotros podemos imaginar, la propia Real Academia Española y la Fundeu, Fundación del Español Urgente, promueven el uso de presidenta, que está registrado ya en el siglo XV. No es algo nuevo, no se dio ni siquiera
siquiera para nosotros en la década del 70, ustedes son todos muy jóvenes, pero en la década del 70 tuvimos ya una presidenta mujer constitucional y era presidenta, pero la función, la palabra presidenta ya está registrada en el siglo XV en el español. De todos modos no quiero quedarme ahí. Sigo con estas formas sutiles y ¿habría sido aceptable o por lo menos esperable que ese mismo Zócalo con los maridos de estas mujeres hubiese dicho Barack y Mauricio? Creo que todos habríamos quedado extrañados. Del mismo modo, cuando aparecen pares polares, generalmente se dice que cuando hay dos pares antónimos, lindo, feo, bueno, malo, esto no lo digo yo, lo dicen algunos lingüistas, como es el caso de John Lyons, el primer término en el orden de aparición se corresponde con el término positivo o el término destacado. Fíjense que siempre decimos hombre y mujer, o incluso, a ver si pudiera con esto, incluso macho-hembra. Sí, sí. Sí lo puse. No sé. Bueno, esto también es una forma sutil del machismo. Es más, esta aparición de primero el masculino y después el femenino se da también en todos los diccionarios. Por supuesto puse... Debería funcionar presentadora ahora. Ahí Sí, está. ahí está. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Puse el ejemplo del DRAE, del Diccionario de la Real Academia Española, pero se puede buscar en cualquier diccionario. Y en otros lugares también donde haya diccionarios ocultos. Siempre que hay una duplicidad para el nombre, para la función, para el cargo, para el título, aparece primero el masculino. Si ustedes se fijan ahí, dice comisario Liá. ¿Cuál es el problema para invertirlos? Se me puede decir, es cierto, que algunos femeninos están construidos sobre la base del masculino, como doctor, doctora. Es verdad. ¿Y cuál sería el problema en poner doctora, tor? ¿O cuál sería el problema de poner a veces el femenino primero y a veces el masculino primero? No sabemos. Es más, si bien en la Argentina, y esto es algo que habla a favor de nosotros, estamos acostumbrados a que los títulos o las funciones de las mujeres las pongamos en femenino, y en otros países, como por ejemplo España, esto no es tan habitual. En España uno oye la médico, la abogado, por suerte en la Argentina no. También es cierto que hay algunos casos de cargos poco frecuentemente ocupados por mujeres que tienden a presentar este fenómeno. De hecho, este es un diario de la Argentina y dice la comisario. Del mismo modo he leído por ahí que alguien decía que nunca va a existir otra forma que la general. ¿Cuál es el problema de decir la generala o la coronela? De hecho, en la Argentina ya tenemos como mínimo una generala del ejército. Y del mismo modo, si bien la Argentina es un país con preponderancia católica y por el momento no se ve demasiado cercana la posibilidad de que haya obispas en la Argentina, lo cierto es que, si no me equivoco, desde 2006 en Estados Unidos, 2015 en Gran Bretaña, hay obispas en la iglesia anglicana. Sin embargo, en los sitios de Google sigue ganando la posibilidad de decir primera obispo
y no primera obispa, como muestra esa búsqueda, digamos, muy elemental de la cantidad de sitios. Y incluso se puede hablar de la sobreutilización del término mujer. En esta frase perfectamente se podría haber dicho las ejecutivas. Es suficiente con decir las ejecutivas para saber que se trata de mujeres. Pero parece que hay como una necesidad de aclararlo. Pensemos ahora algo que dicen muchos especialistas con respecto al reconocimiento del lenguaje sexista. Pensemos ahora en transformar la construcción en el masculino. Diríamos los ejecutivos hombres. Y si pensamos desde un punto de vista quizá más técnico, más gramatical, esa construcción, en los ejecutivos hombres, el núcleo es ejecutivos, pero en las mujeres ejecutivas, el núcleo es mujeres, porque las mujeres siguen estando en el lugar doméstico, el lugar pintado de rosa. Entonces retomo el acertijo del comienzo, y supongo que ya todos han descubierto la respuesta, todos hemos descubierto la respuesta. Gutiérrez tiene un hermano, pero el hermano de Gutiérrez nunca tuvo un hermano, porque Gutiérrez es un hombre, es una mujer, no un hombre, y por lo tanto el hermano de Gutiérrez tiene una hermana. Es muy difícil pensar en que un apellido suelto le corresponde a una mujer. Y esto lo hemos solucionado tradicionalmente agregándole el artículo, algo que está aceptado por la lengua española. Solemos decir la Legrand. No podemos aceptar que Gutiérrez sea una mujer, ¿no? Por supuesto que evitar el sexismo es posible, pero por el momento tal vez no es posible siempre. Hemos dicho el hombre llegó a la luna en 1969. Podríamos decir la mujer llegó a la luna, bueno, no discutamos si es cierto, si no es cierto, eso es, hacemos otro seminario. Pero, Fake news. fake news la semana que viene. Pero, en principio, después te lo pasamos otro. En principio, es cierto que en esa delegación, en esa no en otras, en esa delegación solo iban hombres. Es difícil reemplazar acá por la mujer, llegó a la luna, y también es difícil reemplazarlo por la humanidad, llegó a la luna. Por ese motivo, y en ese sentido, se empezaron a emplear otras fórmulas. Y por supuesto, siempre existe la posibilidad de la duplicación, ¿no? Buenas tardes a todos y todas. De todos modos, y tal como yo planteaba hace un momento, tal vez lo más conveniente sería decir a veces buenas tardes a todos y todas, y a veces decir buenas tardes a todas y todos. Sobre todo porque las mujeres no queremos discriminar a los hombres, ¿no? No pretendemos estar siempre en el primer lugar. En función de esta incomodidad del masculino genérico, también, por supuesto, hace ya algunas décadas apareció la arroba. La arroba tiene la dificultad de que es muy difícil de leer en voz alta. ¿Cómo podríamos pronunciarla? Y lo mismo pasa con el caso de la X, que incluso ha aparecido para otros contextos. Por ejemplo, cuando se hace el reemplazo con la E neutra, ¿qué pasa en el caso de los epicenos, de los heterónimos? Heterónimos son los sustantivos que en masculino y en femenino tienen distinta base. Por ejemplo,
¿Cómo llamaríamos a las madres y los padres del colegio? Ya han empezado a aparecer formas como les padres, con la X, ¿no? O incluso esta fórmula tan burocrática que es muy probable que hayamos visto alguna vez en la vida, sobre todo en circulares y en memos. Hasta he visto esta fórmula muy creativa, yo diría muy literaria, pero casi un trabalengua, ¿no? Incómoda de leer. Y en cuanto al neutro con E, la verdad es que tampoco está exento de dificultades, porque ¿qué hacemos con algunos plurales como legisladores? Que per se es un plural masculino. Bueno, algunos han elegido ponerle la E del neutro al singular y decir legisladeres, que ya empieza a ser dificultoso. Y otros han elegido poner la I, con lo cual ya tendríamos plurales diversificados, porque hay algunos plurales con E y otros con I, como legisladores. En todo caso, yo diría, se pueden buscar algunas formas cuando es posible, si es que es posible por lo menos por el momento. Por ejemplo, sacar el artículo. En lugar de decir fui con unos colegas, en este caso, no siempre, en este caso perfectamente se puede decir fui con colegas. Podemos emplear formas abstractas. Esto se usó bastante el domingo pasado. Podríamos decir, en lugar de los derechos del niño, perfectamente los derechos de la niñez. Podríamos usar epicenos. Epicenos son esas palabras que, aludiendo a seres sexuados, tienen un género determinado. De eso hablaba al principio Belén, ¿no? En lugar de decir el hombre de la calle, perfectamente podemos decir la persona común sin ninguna dificultad. Podríamos buscar el modo de evitarlo. Podemos reemplazar por pronombres. En lugar de los migrantes, podemos decir quienes migran. O podemos generalizar. En lugar de decir todos los que viven aquí, podemos decir la gente que vive aquí. Y por supuesto, el español nos da la posibilidad maravillosa de encontrar otra forma de decir eso que queremos decir. En lugar de lo decidirá el juez, podríamos decir se decidirá judicialmente. En cualquier caso, con lo que quisiera cerrar es con que esto es nada más que la evidencia de otro fenómeno social que se está dando concomitantemente. Y es el empoderamiento y la visibilización de géneros que nunca habían tenido la posibilidad de hacerse visibles. Y en ese sentido, el lenguaje es muy potente porque, creo yo, funciona como un verdadero espejo de la sociedad. No sé si la E del neutro que se propone ahora realmente se va a terminar estandarizando. Confieso que me parece bastante complejo que eso pase, sobre todo porque los cambios lingüísticos no suelen ser deliberados, y esto sí sería un cambio deliberado, por un lado. Y por otro, nunca se ha dado en la historia de la lengua española un cambio de semejante magnitud que signifique empezar a emplear un genérico neutro cada vez que se hace alusión a seres sexuados. Esto es, con todos los sustantivos que aluden a seres sexuados, con los pronombres que aluden a seres sexuados y con los adjetivos que
que se refieren a ellos. Por eso es que no sé realmente si este neutro Monet va a prevalecer, y en caso de que lo haga, va a tardar varias décadas en asentarse, porque no hay que olvidar que somos más de 500 millones de hablantes nativos de la lengua española, con generaciones que se entremezclan y con una historia lingüística muy fuerte. Pero sí creo que cada vez más vamos a intentar evitar formas, incluso sutiles, de sexismo por distintas vías. Y con eso estamos evidenciando que desde todos los géneros estamos empujando para conseguir la equidad económica, la equidad política y sobre todo la equidad humana. Muchas gracias. Te voto, postulante que te voto. Bueno, gracias Silvia, un lujo. Ahora le damos la palabra a Ana Mirkel, que le agradecemos mucho, viene de la Patagonia, y le invitamos por una nota que leímos que era muy interesante, que tenía una postura bastante diferente y queríamos escucharla, ¿no? Así en vivo para problematizar aún más esta cuestión. Ana, este es tu micrófono. Bueno, buenas tardes. Agradezco muchísimo a Belén la invitación que me permite estar acá compartiendo con ustedes este espacio, y les agradezco también muchísimo la presencia de ustedes. Afortunadamente... Te acerco porque no se escucha muy bien. Ahora sí. Ahí va. ¿Ahora sí? Por ahí arrimate vos. Ahí. ¿Ahí? ¿Se escucha? Me parece. Ahora Ahora sí. sí. Era eso. Ahora sí. Sí. Bueno, muchas gracias por su presencia, y me parece sumamente positivo y me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este espacio, este marco académico en el que podamos debatir con respeto y tolerancia frente al disenso, ya que afortunadamente vivimos en un sistema democrático y tenemos libertad de expresión. De todas maneras, tengo algunos puntos, diría, entre comillas, disidentes con lo que planteó Silvia, pero también muchas coincidencias. Así que antes de entrar específicamente en mi exposición, quería conectarme de alguna manera con algunos puntos que ustedes marcaron. En primer lugar, cuando Belén planteó la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo en el caso de las mujeres productoras rurales, fíjense que productores rurales, que termina en E, es decir, no era entonces inclusivo, y estaba como obligada, entre comillas, a agregar productoras. Eso es lo que planteó, es decir, productores y productoras. Paradójicamente, entonces, en ese caso, la E no tenía un valor inclusivo como el que al que está apuntando este cambio que se propone ahora. Otra cuestión que quería marcar, y ya que tiene que ver con lo que planteó Silvia, pero con una inquietud que se percibe de forma bastante generalizada, y que tiene que ver con la institución, en este caso a la que pertenezco. Yo soy miembro de la Academia Argentina de Letras, y la institución de referencia para los usos lingüísticos en nuestro país es la Academia Argentina de Letras, no la Real Academia Española. La Real Academia Española, ustedes saben, se creó hace 300 años, y en este momento es la institución de referencia para España, porque en los 23 países hispanohablantes hay academias de la lengua que son referentes para cada variedad diatópica, es decir, para cada variedad que se habla en los distintos países. De modo que
nosotros cuando pretendemos encontrar un marco de referencia para un determinado uso, deberíamos o podríamos mejor acudir al diccionario del habla de los argentinos, que es el que editó la Academia Argentina de Letras. Además, también hay una concepción a veces equivocada en cuanto a la forma de trabajo, porque las academias no son prescriptivas y no decretan nada, sino que recogen los usos lingüísticos. Esto no quiere decir que en su origen hayan tenido un matiz prescriptivo, ¿no? Pero el modo de trabajar hace ya varias décadas es recoger los usos lingüísticos, las distintas variantes, y en función de eso validar una u otra. Esa sería la norma, que en realidad tenemos una norma también en cuanto a cualquier sistema, ¿no es cierto? Si a alguien se le ocurre de pronto, o a un colectivo, digamos, supongamos un colectivo X, los estudiantes de la UBA, deciden un día que el semáforo rojo va a significar avanzar libremente. ¿Qué puede pasar? Es bastante improbable que puedan sobrevivir a la primera esquina, ¿no es cierto? Es decir, que se trata simplemente de un marco de referencia, la norma. La norma es más flexible que el sistema. Nosotros nos movemos dentro de un sistema. Por ejemplo, hay formas más normativas y otras que se denominan formas no estándar. Un hablante rural puede decir, y de hecho dice aiga. Aiga es una forma que no se ajusta a la norma, pero está dentro del sistema. ¿Por qué? Porque hace una regularización analógica con formas como de otros verbos, caiga o traiga, ¿no es cierto? Pero siempre dentro de lo que permite el sistema. Y a propósito de esta diferencia, digamos, entre la Real Academia Española, que parece ser el centro de muchos ataques, por una concepción, yo diría, errónea en cuanto a cuál es nuestro marco de referencia, yo cursé mi doctorado en lingüística en la Universidad de Valladolid, que como ustedes saben es una de las universidades más antiguas del mundo hispánico, de Europa, ¿no? Íbamos un día caminando con mi director de tesis, por la calle, paseando, y hacía calor. Entonces yo le digo, Paco, sacate la campera. Y él se ríe y me dice, ¿sabes cómo digo yo? Quítate la cazadora. Fíjense ustedes que no hay una sola coincidencia léxica en esa frase. Con esto estoy marcando que cada país tiene lo que se denomina sus variantes diatópicas, es decir, por lugar, y sus propias normas, que se evidencian sobre todo la diferencia en el léxico, que es, digamos, el nivel lingüístico más permeable a los cambios, ¿no? Otra cosa que quería retomar en cuanto a lo que marcó Silvia, que resaltó el caso de presidenta, ¿no es cierto? Fíjense que en ese caso, que por supuesto está aceptado y es de uso habitual, presidenta, ¿qué pasó? Que presidente, que tenía una E supuestamente inclusiva, no se acepta como inclusiva y entonces se pone la A como sufijo marcador de género femenino. Eso también marca una contradicción. Por otra parte, quería también marcar, retomando lo que decía Silvia, en que sí es muy probable, creo yo, que se vayan creando nombres femeninos de oficios y profesiones y cargos a medida que la mujer avanza en la sociedad y puede ejercer esos cargos o esas profesiones. Así que también coincido plenamente en que generala, de hecho concejala creo que ya es de uso habitual, ¿no es cierto? Y otra cosa que aparecía ahí, lo decidirá el juez, que Silvia proponía un
se decidirá judicialmente. Claro, yo creo que no es necesario porque podemos decirlo, decidirá la jueza. Jueza también está perfectamente aceptado como femenino. Bueno. Dicho esto, que de alguna manera retomaba lo que planteaba, empiezo entonces con la exposición que yo tenía planeada. Y parto de algunas cosas que, bueno, es inevitable que coincidamos. Partimos del hecho de que la lengua española tiene dos géneros gramaticales, ¿no es cierto? Dos géneros, el femenino y el masculino. Y cuando los sustantivos refieren a personas, esto que aparece tan cuestionado, de que el sufijo no solo funciona como marcador de género masculino, sino que tiene además ese valor inclusivo que se pone en cuestión, que en realidad designa a todos los individuos de una misma clase, sean de sexo femenino o masculino. Por ejemplo, si yo digo, todos mis alumnos aprobaron el examen, creo que parece obvio que incluye a alumnos y alumnas. Y esto me parece que también se ve tal vez más claramente en singular. Si nosotros vemos una publicidad que dice vacune a su hijo, bueno, me parece que ninguna mamá de una niña pensaría que su niña no está incluida en este plan de vacunación. Pero bueno, precisamente en el marco de estos movimientos sociales que luchan contra la discriminación de la mujer, vemos en los últimos años una tendencia creciente al uso de formas lingüísticas que son ajenas al sistema de género binario del español. Estas formas son las que se agrupan bajo la denominación de lenguaje inclusivo. Y yo puedo marcar dos factores fundamentales que determinan el surgimiento de esta propuesta de lenguaje inclusivo. En primer lugar, esto que decíamos, el desconocimiento, y con desconocimiento no quiero decir necesariamente ignorancia, sino el no reconocimiento de ese valor no marcado o inclusivo de los sustantivos terminados en O. Y el otro factor, que yo creo que también es determinante, es la confusión de la categoría gramatical de género con el sexo biológico de los individuos. Podemos marcar entonces distintas etapas en la evolución de este denominado lenguaje inclusivo. La primera etapa se caracteriza por el uso coordinado de la forma femenina y la masculina en el discurso. Esto de ciudadanos y ciudadanas, diputados y diputadas. Esto que también había marcado Silvia, que un poco atenta contra la economía, que es uno de los principios básicos de la comunicación, la economía lingüística, ¿no? Y por otra parte, esta duplicación se basa en la presuposición de que los sustantivos terminados en A designan exclusivamente a personas del sexo femenino. Pero existe en español un numeroso conjunto de sustantivos terminados en A que refieren indistintamente a individuos de ambos sexos. Entonces, si aplicamos el mismo criterio, tendríamos que decir, por ejemplo, periodistas y periodistas, pianistas y pianistas, pediatras y pediatros, tenistas y tenistas, turistas y turistas, colegas y colegos, víctimas y víctimos, ¿no? Es decir, ahí ya vemos un problema. Una segunda etapa se caracteriza, también como lo marcó mi predecesora, por el uso de la arroba y de la letra X, con las que se reemplaza el morfema de género, atribuyéndoles un valor inclusivo. ¿Qué pasa con estas soluciones? En primer lugar, con arroba, vemos que arroba no es un fonema, sino un símbolo. Por lo tanto, resulta impronunciable.
Y la X, si bien se corresponde con un fonema, es también impronunciable cuando se incorpora a la estructura morfológica de sustantivos con una función de sufijo. Es decir, que esta propuesta resulta, diríamos, me parece a mí, inaplicable en la oralidad. Y acá tenemos que hacer un planteo profundo en cuanto a cuál es el código simbólico primario. El sistema simbólico primario es el lenguaje oral. En realidad la escritura es simplemente la transposición a un código gráfico, a un código secundario de la oralidad. De hecho, existen aún hoy en el mundo numerosas lenguas ágrafas. Es decir, que paradójicamente, si nosotros estamos usando estas soluciones que son impronunciables en la oralidad, estamos excluyendo a estas formas de la conversación cotidiana, que es la forma básica de la comunicación interpersonal. Y pasamos ahora a la tercera etapa, al cambio más reciente, que consiste en la sustitución del sufijo o por esta e, todes, a la que se le asigna la función de marcador de género neutro. Y al mismo tiempo se pretende transferir a este tercer género el valor inclusivo que históricamente tenían los sustantivos terminados en o. Y aquí hay otra cuestión importante, que es el uso de la letra E no solo se da en los sustantivos, sino que se extiende a los determinantes y a los pronombres. Y así vemos, por ejemplo, enunciados del tipo todes les diputades, nosotres les alumnes. Y aquí tenemos que reflexionar con respecto al hecho de que, como sabemos, la lengua es un sistema y por lo tanto cualquier cambio de sus constituyentes modifica las relaciones entre los elementos que lo componen. De manera que el desconocimiento de este concepto básico implica ignorar que la sustitución del sufijo o por una e tendría un impacto sustancial en todo el sistema morfológico. Es decir, que no se trata del mero cambio de una letra por otra, sino en realidad de la creación de un tercer género, con lo cual sería necesario reconfigurar la estructura morfológica de género binario del español. Que como sabemos también se configuró junto con la lengua. Sabemos que la lengua romance se da, por origen lo podríamos marcar alrededor del siglo X, los primeros documentos se encuentran, serían las glosas emilianenses y silenses, que son ya fechados en el año 949, y ahí en el paso del latín a la lengua romance se configura el sistema de género binario del español, ¿no? Podríamos suponer que este valor arbitrario atribuido a la letra E indicara un proceso de cambio lingüístico en estadio embrionario. Pero también en este caso podría manifestarse, me parece a mí, otra inconsistencia que tiene que ver con el hecho de que existen numerosos sustantivos terminados en E que pueden referir indistintamente a personas de sexo masculino o femenino. Por ejemplo, paciente, gerente, cónyuge, cantante, docente, estudiante. Entonces aquí se nos plantean una serie de interrogantes. Uno sería si la generalización de la E como sufijo inclusivo implicaría entonces la desaparición de los sustantivos de persona terminados en O con sus correspondientes femeninos. Por ejemplo, niño, niña sería reemplazado, nos preguntamos, por niñe, hijo, hija, por hije, ¿no? Y si estos otro interrogante es
si estos sustantivos pasarían a integrar el conjunto de sustantivos en E, ¿no es cierto? Es decir, formados por lo que acabo de nombrar, docente, estudiante, cónyuge. Y la aceptación de esta hipótesis nos lleva a esa contradicción que habíamos marcado antes en cuanto a productores o presidente o intendente, que son terminados en E, pero no son aceptados como inclusivos del género femenino. Por eso es que se crea intendenta, presidenta, productora. En realidad, ya para ir terminando, me parece a mí que estas inconsistencias de orden gramatical que hemos señalado tienen como causa fundamental la aplicación de patrones ideológicos a la interpretación de las estructuras lingüísticas, lo que determina que los cambios propuestos no solo carezcan de sustento teórico, sino que de algún modo dificulten la interacción comunicativa, que es, como sabemos, la finalidad primordial del lenguaje. Esta exposición se sustenta en una concepción del lenguaje como hecho social. Obviamente esto supone reconocer que el lenguaje es tan dinámico y cambiante como la sociedad misma. Y lo que estamos marcando no es la negación del cambio, sino al contrario, como decíamos antes, el nivel lingüístico más permeable al cambio es el léxico, porque el sistema lo permite y vemos cómo constantemente se incorporan nuevas palabras que designan nuevos objetos o situaciones, mientras otras caen en desuso acompañando a sus referentes. Y esto pasa no solo en el caso de esta área del lenguaje que hoy nos ocupa, sino también en el caso de la tecnología. Por ejemplo, ningún chico creo que tiene la menor idea de lo que es un cassette o un disquete, ¿no? Y el modo en que impactan los cambios sociales en el léxico del español lo podemos ver recientemente en toda una área que está incluso en desarrollo, que se ve absolutamente dinámica, que es el campo de las identidades de género, que se agrupan con la sigla LGBT, que tiene incluso algunas variantes, ¿no? Y que es una muestra que de algún modo responde a una de las preguntas básicas que se planteó en este seminario, si el lenguaje puede ser más inclusivo. Por supuesto que sí puede y debe ser más inclusivo. Y de esta manera vemos el gran desarrollo que tiene esta área, porque en realidad tiene que ver con el modo con que se visibilizan en la sociedad las identidades de género que no son nuevas, porque siempre existieron, pero sobre ellas pesaba un tabú lingüístico. Es decir, no existe lo que no se nombra, ¿no es cierto? Y vemos entonces cómo esto se ha desarrollado. Es más, se veía que aún cuando se hablaba de travestis, por ejemplo, había cierto matiz peyorativo en la designación de estas identidades. Y vemos cómo en este aspecto avanzó la sociedad, evolucionó la sociedad y cómo el lenguaje acompaña esa evolución. Y me parece tal vez el ejemplo más claro de cómo el lenguaje tiene mecanismos que lo hacen más inclusivo es la expresión mujeres trans u hombres trans, donde vemos que lo que era un prefijo trans adquiere un valor de adjetivo, es decir, está ya utilizado como morfema libre, no como prefijo morfema ligado, sino como adjetivo,
y constituye una unidad léxica que se incorpora al campo léxico de las identidades de género, ¿cierto? Otra cuestión es entonces esto que estamos planteando de los cambios morfológicos. ¿Por qué? Porque los cambios morfológicos suelen ser más graduales. Y esto lo podemos constatar si estudiamos desde una perspectiva histórica la morfología del español, que como decíamos se configuró en el paso del latín al romance y se fue consolidando a través de más de 10 siglos. Por eso es que decíamos que resulta, al menos diría yo, poco predictible que un cambio tan profundo como la reestructuración de la categoría de género pueda imponerse rápidamente por voluntad de un colectivo social. Y para terminar, también tiene que ver con mi postura personal. Yo pertenezco a otra generación que la mayoría de ustedes, y me parece que la discriminación de la mujer es básicamente un problema social y culturalmente condicionado. Yo fui una feminista en los hechos, nunca me afectó la discriminación, aunque a medida que iba ascendiendo profesionalmente, es verdad que me encontraba con más hombres, porque en mi generación, afortunadamente ya no sucede, era común que las mujeres se autolimitaran y entonces al tener el primer hijo o dejaban de trabajar o cambiaban sus aspiraciones de desarrollo profesional. Y esto también me hizo recordar este modelo que me parece que ya no existe en los jóvenes, de este modelo sí, patriarcal y machista del papá proveedor y la mamá que se queda en la casa cocinando. Tengo 2 hijos y una hija y afortunadamente eso ni se planteó nunca. Y por otra parte tampoco, es decir, se amplió muchísimo el espectro en cuanto a los hogares monoparentales, hogares formados por 2 personas del mismo género. Entonces me parece que lo que es arcaico, más que el sexismo en el lenguaje, digamos, es ese modelo patriarcal. Me parece a mí que la creación por motivos ideológicos de formas ajenas al sistema gramatical difícilmente contribuye a paliar la desigualdad de género. Me parece también que suponer lo contrario implicaría creer, por ejemplo, que las sociedades angloparlantes son menos discriminatorias porque en inglés los adjetivos no tienen variación genérica. Bueno, este tema es absolutamente controversial, está en plena discusión. Lo que propuse o intenté proponer aquí es simplemente una reflexión basada en la importancia de fundamentar las innovaciones lingüísticas en un conocimiento de las estructuras y las potencialidades comunicativas del lenguaje en uso. Y finalmente poner el foco en el hecho de que no es el lenguaje el que excluye y discrimina, sino sus usuarios, inscritos en un determinado contexto sociocultural, y que el logro de la igualdad de género es un proceso social que creo yo que trasciende y excede a la gramática de una lengua determinada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu exposición. Ahí ya como. Bueno, ahora vamos a escuchar para los que se suman nuevos y nuevas y nueves. Y la gente por streaming, vamos a escuchar a Mariana Carvajal, acabamos de escuchar a Ana Birkel de la Universidad Nacional de la Patagonia, antes a Silvia Ramírez Guedes, directora de la Maestría de Periodismo de San Andrés, y ahora a Mariana Carvajal, periodista con perspectiva de género, y ahí arriba me parece. La idea también de invitar a Mariana, cuyo estilo mientras vas abriendo, es ver a alguien que está totalmente atravesada con perspectiva de género. Si hay alguien que viene militando el tema de la equidad, es Mariana Carvajal,
y también ver las dificultades con el oficio, con la economía de las palabras, con una página, con determinada cantidad de caracteres, con todo, Mariana. Con todo. Con todo. La palabra ¿Qué que tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Belén, por la invitación, a Flaxo por formar parte de este panel con estas mujeres que nos vienen a traer luz, ¿no? y a sumar a este debate tan interesante. Genera mucho interés, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos, pero el interés lo tenemos y yo celebro esta polémica, esta discusión, esta incomodidad que nos trae el TODES, ¿no? El uso de la E como un neutro, lo ponemos en signos de pregunta, ¿no? Y quizás lo que quisiera decir al principio es que estamos hablando de un discurso político y por tanto no creo que pueda ser analizado en términos gramaticales o lingüísticos, ¿no? Es un discurso político del espacio público que estamos denunciando una injusticia al utilizar esa E o ese TODES. No lo metemos todo el tiempo porque no podemos. Desde los medios de comunicación es muy complejo, incluso por esta cuestión de la economía, de la lengua, de la cuestión del espacio que tenemos, del formato que tenemos. Una cosa es la gráfica, donde podremos poner una X, una arroba. Otra cosa es estar en una radio o estar en un programa de televisión. Los tiempos son acotados o acotades. Pero bueno, una todo el tiempo anda jugando. Y yo sí me reivindico como parte de esos colectivos que venimos luchando por una comunicación no sexista. Yo fundamos la red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, hace ya creo que 12 años. Y venimos transitando ese camino justamente convencidas de que desde la comunicación podemos profundizar la desigualdad en la sociedad en términos de géneros, o elegir otro camino, ¿no? Esto de, así como marcaba Silvia, estas desigualdades o este lenguaje no inclusivo, bueno, ir desarmando esas tramas más sutiles y más evidentes. Y yo realmente, ahí traje una presentación, recibí esto la semana pasada en el grupo de mamis y un par de papis de hockey de mi hija. Y ustedes fíjense, yo no me sentí invitada. Para mí no es tan obvio que ese Seven sea para madres y padres. Y me generó mucha bronca. Porque hice de padres y yo en esa E no me siento incluida. Ahora, mandé un sutil comentario, sugerencia puse, ¿qué tal lenguaje inclusivo? Madres y padres. No tuve ninguna respuesta. O sea, nadie se dio por aludida, o hay dos papás, nadie dijo, bueno, para la próxima, para la mami hincha. o imagino las cosas que habrán pensado, pero me llamó la atención y entonces dije, bueno, ese padres a ellas las incluye, pero a mí no, definitivamente no, como tampoco recibí la semana pasada del banco, uno de los bancos que tengo tarjeta me mandó esto. Y yo no siento que mi hija esté incluida en ese día del niño. No lo siento. Me molesta, me revela, me genera incomodidad a mí. Ese masculino genérico no es inclusivo. Pero digo esto, en ese grupo de mamis a nadie le molestó ese padres. A mí cada vez que dicen alumnos en un acto escolar me molesta. Yo quiero que digan alumnas también. Y ahora también voy a exigir que se diga alumnes. Ahora, todo el tiempo se puede poner la E y no, es difícil ponerla todo el tiempo. Pero lo que estamos denunciando es esa desigualdad histórica que hemos vivido las mujeres invisibilizadas en los medios de comunicación, pero en la sociedad también. Y también el colectivo trans, que lo estamos acompañando en ese emerger, porque siempre estuvo, pero no estuvo nombrado, no estuvo reconocido en sus derechos. Entonces me parece que esta herramienta, yo lo diría como herramienta más que un debate lingüístico, es una herramienta de lucha, ¿no? De lucha en el espacio público. Después veremos qué devenir tiene en otros espacios. Es interesante cómo adolescentes lo han tomado con tanta naturalidad. Uno las escucha en las entrevistas, ¿no? Que las hemos visto en el marco del debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
que hablan con una naturalidad como si hubiesen estado entrenados toda la vida, ¿no? Y eso es maravilloso porque habla del cambio que va adquiriendo y que efectivamente la lengua es algo vivo que va reflejando lo que se va nombrando y lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, traje algunas cosas para que reflexionemos. No tengo la fórmula, eso se los voy aclarando. No voy a llegar a una conclusión que diga se dice así o se dice así. Simplemente compartir estas reflexiones porque como comunicadora yo también me interpelo, ¿no? Y me pregunto cómo hacerlo más inclusivo al lenguaje, a la comunicación, a las notas, a los temas. Pero creo que tiene que ver más con los temas. Por ejemplo, el colectivo trans tiene una expectativa de vida de 35 años en la Argentina. ¿Ustedes lo sabían? Sí. Bueno, eso tiene que ver con decirlo, con ponerlo en palabras, con denunciarlo en los medios de comunicación, con que el colectivo LGBTI lo siga diciendo, le sigamos dando espacio, sigamos teniendo una escucha atenta. Y tiene esa expectativa de vida todavía, porque históricamente han sido expulsados de sus propias casas, del sistema educativo, del sistema de salud. Desde hace 6 años hay una ley en la Argentina, la Ley de Identidad de Género, que nos puso en la vanguardia en términos de ampliación de derechos para el colectivo trans, justamente porque despatologiza el hecho de ser una persona trans y adquirir la identidad autopercibida, elegir un nombre, tramitar un DNI sin más que pedirlo, sin necesidad de operarse o de mostrar nada, ¿no? Y esto es un hecho político importante. Entonces tenemos que seguir denunciando que, por ejemplo, la ley de identidad de género todavía no se cumple en su totalidad, porque sí se accede al cambio de identidad, al documento, a los papeles, pero muchas veces se demoran el acceso a la salud, que es tan importante para acompañar ese proceso. Y celebro que en una telenovela de prime time hoy el tema esté siendo tratado como está siendo tratado, en definitiva con asesoramiento de activistas del colectivo de la diversidad, poniendo estereotipos buenos en todo caso. Podemos discutir qué tipo de estereotipos se está planteando en 100 días para enamorarse, pero bueno, es un estereotipo en todo caso que saca de la marginalidad al colectivo trans y muestra que puede estar en cualquier hogar de clase media y tener una escucha atenta de una mamá y una familia que va acompañando ese cambio. Decía, ¿no? Carrefour nos sorprendió también para el Día del Niño, en todo caso, con ese estereotipo que era el de la cocina, ¿no? Y con sede de cocinerita para ella y con sede de campeón para él, pero también con sede constructor para él y con sede coqueta. Estos son también las intervenciones que tenemos que hacer para modificar, porque no solo es en el habla, es la publicidad también, ¿no? Esta lo voy a saltear porque es largo. ¿La conocen esta publicidad? Sí, la mayoría vamos a saltearla. Pero muchas veces el uso de el niñita, ¿no? O maricón, o llora. ¿Cuántos papás hemos escuchado que utilizan para descalificar a un varón o a su forma de expresarse? Todavía, yo lo escucho, no es que es de otro planeta, no es tan arcaico la descalificación de pareces una nena, ¿no? ¿Desde cuándo pareces una nena es un descalificativo? O no llores, pareces un maricón, ¿no? A eso tenemos que apelar. El TODES va a ir tomando su camino en la medida que lo transiten quienes quieran transitarlo para usarlo como denuncia y tal vez se incorpore a nuestra habla cotidiana si logramos hacer esos malabares necesarios para hacerlo. Pero mientras tanto tenemos estas sutilezas que decía Silvia, pero cuestiones mucho más cercanas que las tenemos a nuestro alrededor, en el sistema educativo, en nuestros propios hogares. Fíjense, la mujer del gobernador de Tucumán, ¿no? La mujer del gobernador de Tucumán era senadora en ese momento. Y sin embargo un diario decide nombrarla en dependencia, en relación de su esposo que era gobernador. Entonces fíjense todas las trampas que tiene el lenguaje, el uso del lenguaje. No es el lenguaje, sino cómo se usa, como decía Ana, para seguir colocándonos en ese lugar de subordinación. Fíjense esto, esta joyita me la traje hace poquitas semanas de Río Cuarto. Es del diario El Puntal. Fíjense, yo dije, qué bueno, empecé a mirar siempre que viajo, me gusta ver los diarios locales, porque uno tiene como esa mirada muy
de los diarios que tenemos nacionales y los que miramos por acá, pero no sabemos qué está pasando con cómo se escriben, por lo menos que eso es lo que a mí me interesa, diarios en otras provincias. Y el Puntal, yo dije, uy, tienen fútbol femenino, qué bueno. Ahora fíjense el dibujito que le pusieron al fútbol femenino. Un botín con taco aguja. ¿Qué mujer juega al fútbol con botín con taco aguja? ¿No? O sea, esta idea de que no podemos jugar al fútbol y si jugamos, bueno, lo vamos a hacer. Y justo di un taller a periodistas y entonces lo comenté porque había desayunado con ese diario y lo comento, entonces había un periodista del Puntal y entonces se reía y me decía, no sabés la discusión que fue ese, porque al lúcido que se le ocurrió el botín con el taco aguja estaba convencido de que era una gran idea, ¿no? Que no estaba discriminando a nadie. Y sin embargo, vos fíjate, estaba buenísimo que hagan la cobertura del fútbol femenino porque generalmente no aparece en las páginas de deporte, es una de las tantas exclusiones que sufrimos las mujeres en los medios de comunicación, sin embargo nos tenían que poner el taquito. Cuando nos hacen las coberturas de deporte, ¿no? Cuando participan las atletas, campeonas, generalmente son ese tipo de comentarios sexistas, ¿no? 10 caras bonitas que se verán en Río, destacan nuestras destrezas. No destacan nuestras destrezas deportivas, sino que ponen el eje en cuestiones que tienen que ver con el aspecto físico. Lo siguen haciendo, ¿no? Los medios de comunicación, lo seguimos haciendo, ¿no? Fíjense cuántas cosas para dar vuelta. Cuántas cosas, yo digo, el todes es un inclusivo más inclusivo que el todas y todos, porque durante mucho tiempo venimos batallando los colectivos feministas, las colectivas feministas, por la visibilización de las mujeres en los medios de comunicación. Todavía tenemos esta realidad. Este es un dato de un relevamiento que se hace cada 5 años, que lo hace la Asociación Mundial para una Comunicación Cristiana, WAC por su sigla en inglés, que hace una fotografía de un día cada 5 años en el mundo con voluntarias y voluntarios. Y entonces fíjense lo que surgió del relevamiento en Argentina, en cantidad de medios, incluso digitales, que de lo que hablan los medios, el sujeto de la información, las mujeres somos en un 29%, ¿no? de lo que hablan las noticias, cuando somos más de la mitad de la población. Fíjense qué disparidad. ¿Y quiénes hablan en las noticias? ¿No? En las noticias solo las mujeres, un 27% son las productoras de las noticias, las presentadoras, las que escriben. Por eso también tenemos que batallar, ¿no? Por ocupar esos lugares y porque en las noticias se hablen de los temas que a nosotras también nos interesan. Muchas veces, y otra de las características del relevamiento, y esto lo vamos a ver claramente, nos llaman o nos consultan, la voz autorizada sigue siendo la del especialista varón, ¿no? El economista, a nosotras nos consultan cuánto aumentó el tomate en la puerta de la verdulería, ¿no? Pero la voz legitimada, ustedes hagan el repaso mental de las entrevistas. Por eso una recomendación que yo siempre hago, una sugerencia, es a las periodistas interesadas en incorporar la perspectiva de género, bueno, sumemos a nuestra agenda a especialistas mujeres. Y ustedes van a hacer un seguimiento, tal vez, si quieren mirar, de las notas que publico, y en general consulto a mujeres. Porque creo que es como la reparación, parte de la reparación histórica del haber estado y de seguir estando sin ser nombradas, sin ser consultadas en los medios de comunicación. No estamos como las columnistas principales, en las secciones de economía y de política aparecemos en menor cantidad. Hay un bot de Twitter que cuenta los columnistas que aparecen en las tapas de los diarios. Este es de ayer, 21 de agosto de 2018, fíjense. Clarín, 2 de cada 7, La Nación, 1 de cada 4, Página 12, 0 de cada 7. ¿No? Total, 3 de cada 18 notas firmadas por mujeres en la tapa de los principales diarios. Poco, ¿no? Poco. Ahora, aparece una paleontóloga argentina que hace un gran descubrimiento que merece una nota para Todo Noticias, pero es Cecilia. ¿Quién será Cecilia? ¿Será mi hermana? No, mi hermana no es paleontóloga. Pero esta cuestión que decía Silvia, la cotidianeidad, lo doméstico, no tenemos apellido, ¿no? A pesar de que, obviamente nadie discute que podemos ocupar y ocupamos
cualquier estamento en los lugares de poder, llegamos con más dificultad. Y creo que hay cuestiones estructurales, a diferencia de lo que contaba Ana, yo creo que hay cuestiones estructurales que nos excluyen de acceder a esos lugares. No se trata de no tener capacidad, eso bueno, pero es para otro seminario. Fíjense, una nota de la revista Gente de Cannes, de esta muestra de cine mundial. Si se refiere a un hombre, aparece con nombre, apellido, profesión, trabajo, proyectos, la nota, ¿no? Ahora, la segunda, que es sobre las mujeres, un genérico que aparece un par de piernas, dejamos de tener cara, nombre, ¿no? Nada. Bueno, esto es lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Fíjense, la flamante mamá regresa en Indian Wells tras 14 meses de inactividad. Serena vuelve recibida de mujer. O sea, la maternidad nos convierte en mujer, primicia. ¿Cuántas mujeres hay acá? Bueno, estas cuestiones que aparecen, esto es de este año, no es que les estoy hablando de hace 5 años atrás, o hace 15, que también podíamos buscar otras cosas que no las veíamos directamente. Ahora, por suerte, la lupa feminista nos permite verlas y discutirlas y ponerlas en cuestión. Cuando desde PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, nos reunimos y empezamos a trabajar hace ya 12 años, una de las primeras cuestiones que nos planteamos como objetivo fue desterrar de las coberturas periodísticas la idea del crimen pasional para hablar sobre los femicidios, ¿no? El asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres atravesadas por violencia de género. Era habitual el crimen pasional. ¿Qué transmite la idea de crimen pasional? El amor en desborde, que la amaba tanto que la mató, se le fue la mano. Y fíjense que fue necesaria esa palabra que ya había nacido en la academia justamente para denunciar que a las mujeres se las mataba por el hecho de ser mujeres. La palabra femicidio, en Centroamérica se habla de feminicidio. Y fue necesaria una palabra nueva, ¿no? Se discutió, en algún momento se discutió si era necesaria, ¿no? Sí era necesaria porque era una denuncia, como el TODES viene a ser una denuncia hoy de que algo no se está nombrando, de que algo no se está viendo. Y por eso, bueno, sabemos que después de estos años hemos logrado que se imponga. Uno lo puede encontrar en alguna cobertura cada tanto, pero en general la palabra femicidio ya fue incorporada a nuestro léxico, no es solo de las feministas, no es solo de determinadas asociaciones que trabajan por la violencia o contra la violencia de género, ¿no? En la sociedad está tan instalado que se cree que está en el Código Penal, aunque nunca se lo incorporó, pero se hizo una reforma que en todo caso agravó el homicidio cuando está atravesado por la violencia, ¿no? Y se habla, incluso este año tuvimos un fallo en el caso de la muerte de una activista trans, Diana Zacayán, que incorpora la palabra travesticidio. Entonces vemos cómo esas palabras que vamos necesariamente que tener que incorporar a nuestro léxico tienen que ver con la denuncia, ¿no? Con la denuncia de que en ese caso a la compañera Diana Zacayán la asesinaron por el ser activista trans, ¿no? Y también el lenguaje modifica la realidad, así como la realidad, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, necesitó de esa palabra femicidio para decir, ¿no? La realidad modificó el lenguaje, también el lenguaje modifica la realidad. Fíjense qué diferente es decir, madre acusada de matar, marcha por la liberación de una madre acusada de matar a su bebé, que decir marcha por la liberación de una joven presa por un aborto espontáneo. Fíjense qué diferencia de sentido. Ahí está la discriminación, ¿no? Y fíjense cómo nombrar, no solo es un acto de reconocimiento. Hoy se hizo una acción en redes. ¿Saben quiénes son estas chicas? Fueron la primera selección que participó de un mundial de fútbol femenino, la primera selección de mujeres en 1971. Fueron como pudieron, como hacen las mujeres futbolistas profesionales en Argentina, con 2 mangos, cosiéndose los números ellas mismas en la camiseta, haciendo rifas para juntar la plata, y fueron a México a participar y jugaron un partido el 21 de agosto de 1971 contra Inglaterra y ganaron 4-1, ¿no? Fue como una gran proeza. Y entonces hoy un grupo de activistas vinculadas al fútbol plantearon en las redes sociales
que hoy se instituya como Día de la Futbolista, que no existe, el 21 de agosto, en recuerdo de aquellas pioneras, ¿no? Porque hay un Día del Futbolista, futbolista con A, pero que es varón, ¿no? Y entonces, bueno, digo, ¿cómo esta cuestión de que no lo conocemos, no lo nombramos, no existe? Entonces me parece, yo no voy a hacer un análisis desde, mi especialidad no es la lingüística, ni tampoco la gramática, simplemente desde la experiencia en los medios de comunicación, transitando este camino de construir una comunicación no sexista, con los escollos con los que nos encontramos, con editores que nos cambian una palabra, si uno pone la X, te la cambian porque te dicen, no, bueno, en el formato de este diario ponemos la A. Entonces vos decís, bueno, desdoblo, porque si la mayoría de las senadoras fueran las que presentaron este proyecto, yo no voy a poner senadores. Entonces pones senadoras y senadores, ¿no? Y empezás a jugar con las posibilidades que te da el formato, ¿no? Y la arroba, bueno, para las personas no videntes no se lee también en los teclados, entonces tiene dificultades, ¿no? Y la E no la podemos meter en todos lados porque si yo escribo una nota me la rebotan. Entonces, yo creo que el punto es que tenemos que jugar con el lenguaje, jugar con las posibilidades que nos da, desafiar para nombrar lo que existe pero no se nombra, porque al nombrarlo le damos existencia. Por eso yo exijo que digan Día del Niño, o del Niñe, o del niño, la niña y el niñe, ¿no? Y que en la próxima invitación que me hagan en el grupo de mamis, digan de madres también. A mí no me cierra que diga de padres, ¿no? Y voy a seguir insistiendo, molestando, ¿no? Como cuando uno lo hace en el colegio, sutilmente. Y creo que con eso hacemos pedagogía, hacemos docencia, ¿no? En la pequeña quinta que tenemos cerca, en el pequeño rincón. Y creo que de eso se trata, ¿no? De ir generando y abriendo conciencia. Después, por supuesto, invito a visibilizar a las mujeres, a las personas trans, a denunciar las discriminaciones, las injusticias que todavía nos rodean, ¿no? A combatir la publicidad sexista, los estereotipos de género, ¿no? La potencia que tienen las publicidades en generar sentidos, combatir la violencia simbólica, sabemos, la identificamos, la nombramos, y bueno, y las expresiones sexistas que todavía existen, ¿no? Algunas más sutiles y otras más brutales. No tengo la respuesta, lamento decirles, no tengo la respuesta, pero sí les invito a seguir denunciando de la forma que les sea posible, ¿no? De la forma que les sea posible. Algunos apelamos a la comunicación en los medios, otros a la pequeña guerrilla en la escuela, ¿no? En un cuaderno de comunicación. Bueno, tachemos los formularios que nos excluyen. Tachemos los formularios que nos excluyen. Yo cada vez que veo un formulario que me interpele, que me excluye, lo intervengo. Creo que de eso se trata, que estamos en un momento de mucha ebullición y que la incomodidad, bienvenida a la incomodidad del todes. Bienvenida para hacernos reflexionar. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Siempre tan clara. Bueno, ahora vamos a abrir algunas preguntas de personas que están acá y personas que están virtual. Antes, vos, Silvia, ¿quieren contestar alguna cuestión Un par de cosas quiero decir con respecto al planteo de Ana. Es cierto, yo dije, lo decidirá el juez y no lo aclaré suficientemente. Lo charlábamos hace un momentito con una colega. Por defecto decimos, el autor dice, y no recordamos si es autor o autora, y por defecto decimos, bueno, esta es una cuestión que se va a zanjar en la justicia, lo decidirá el juez. Y no pensamos que a lo mejor tenemos la suerte de que nos toque una jueza.
Eso por un lado. Y por otro lado, Ana, dijiste, verá que me pongo los anteojos, si no interpreté mal, aplicación de patrones ideológicos al lenguaje. El lenguaje es ideológico. En eso disiento de vos, disculpadme. Ana, ¿vos querés hablar algo o pasamos a la pregunta? Voy a responder a Mariana, esto Mariana. puntualmente, sí. ¿No? En realidad el lenguaje es el instrumento primordial de expresión de una ideología y como instrumento primordial de la comunicación humana, pero es la herramienta para la expresión de una ideología. Esa es mi concepción. Bueno, muchas gracias a las tres expositoras por su postura, su profundidad en las exposiciones. Un placer. Y abrimos a las preguntas. Antes, una cosa. Yo tengo mellizos varón y mujer, y el varón le decía a la mujer que era su día, Claro. que no era el de ella. Y ella estaba indignada, y yo decía, bueno, vamos a hablar de él. Y me miraban con cara, bueno, ya hablarán con la... preguntas, ¿ahí? Sí. Y Hay Tefa, también ¿vos preguntas tenés? en Sí, Facebook, ¿eh? virtual. Sí, sí, hay preguntas en Facebook. Hay, no sé, Tefa, hay de todo el país y de otros países conectadas, más de 300 personas. Vamos, el tiempo es tirano, así que vamos a hacer algunas rápidas. Igual pido por favor que sean preguntas concretas, concisas, digo, todas las personas tenemos para opinar, pero como preguntas a la panelista. Sí, en verdad les agradezco un montón este espacio porque es un tema que está creciendo no solamente a nivel de género, que es el principal motor, sino también a otros niveles, porque la educación también, el tema de la inclusión es un tema de todos, de todes y de todas las letras. Y una de las cuestiones que a mí me preocupan, porque estoy trabajando con docentes, es el riesgo que corremos cuando hablamos de inclusión, porque a mí el AE me parece que borra las diferencias. Entonces hay una frontera muy delicada donde no se trata de borrar las diferencias, porque la inclusión es más que eso, es respetar las diferencias, incluyéndolas de un modo que la verdad que no, es muy difícil en este momento decir cómo va a evolucionar este proceso, que como todo proceso lleva tiempo. Y mi pregunta tiene que ver con esto, con lo heterogéneo, con no igualar, borrando diferencias que son necesarias de mantener. Y es una pregunta que me hago y que tampoco tengo respuesta. Bueno, ahora cedo la palabra. El otro día vino a dar una clase Marlene Weinar, una activista trans muy interesante, y le preguntamos sobre la diferencia entre géneros, diversidad de género y géneros disidentes. Y ella planteaba esto de borrar las diferencias, ¿no? Como una cosa es la diversidad, y ella hablaba del arco iris, ¿no? De la bandera LGTB, que son colores, ¿no? Que tienen como totalmente discriminados. Y ella planteaba, ¿no?, la disidencia como una forma de oponerse a lo binario, y lo binario como una forma de estructura de poder, ¿no?, que más allá de, como dice Leonor Faure, de las especificidades físicas, una especificidad se pone por encima de la otra. Entonces ella planteaba directamente, como activista trans, digo para complementar tu pregunta, no a esas diferencias, sino a una disidencia frente a una estructura patriarcal, si se quiere. Me parece interesante su postura, digo, para complementar. ¿Quién le quiere responder? Yo no sé si te voy a responder, pero sí voy a citar a Dora Barrancos, que el otro día en una entrevista que le hicimos hablaba de, bueno, que finalmente tal vez estemos caminando o en algún momento lleguemos a una androginia cultural, ¿no? Justamente retomando esta idea de, bueno, estas diferencias arbitrarias que se han impuesto históricamente en la sociedad, bueno, en la sociedad patriarcal, lo masculino como predominante en todo sentido, ¿no? En una relación de subordinación hacia las mujeres, lo femenino, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez
es tiempo de pensar que podemos en algún momento, allá lejos, llegar a una androginia cultural, ¿no? Donde esas diferencias basadas en las características de la genitalidad finalmente, ¿no? Que no es más que eso, sobre las cuales se estructuró estas diferencias culturales, ¿no? Es arbitrario. Entonces, tal vez en algún momento podamos darnos cuenta que en realidad esta arbitrariedad no cambia que somos personas y punto, más allá de lo que tengamos entre las piernas o las elecciones sexuales que hagamos o las formas en que elijamos vestirnos, etcétera, etcétera. Hay bastantes preguntas en Facebook que explota, la gente está muy impaciente en las redes, así que voy a hacer la primera. Algunas dicen que es un tema de clase media el lenguaje inclusivo. ¿Qué opinan? ¿Opinan que es un fenómeno urbano y de clase media? ¿Alguien quiere hablar? Sinceramente no conozco si hay algún estudio que se haya hecho en ámbitos rurales, urbanos. Es cierto que se siente como un tema más propio del ámbito académico, los jóvenes que han aparecido como representantes de esta búsqueda de captura de un neutro con eran jóvenes de colegios universitarios, sí lo sabemos, pero también sabemos que los medios de comunicación, esos mismos programas en los que aparecían los jóvenes, llegan a distintos lugares del país, también a lugares rurales. Y quiero decir que no es una cuestión que se concentre en Buenos Aires o en la Argentina. No hace mucho la presidenta de Chile en un tuit hablaba de chiquilles, mostrando que también en Chile están preocupados por este tema, más allá de que en España han pedido revisar algunos documentos que tenían expresiones sexistas. Puede ser que sea un movimiento de clase media, puede ser que en este momento la clase trabajadora esté preocupada por otras cosas más del día a día, urgentes, o puede ser que todos estemos ocupados de cuestiones más urgentes, pero es cierto que también acá hay una urgencia relacionada con la visibilización de algunas cuestiones. Vamos a otra pregunta de Facebook, vamos alternando. Pregunta para Ana. ¿Por qué afirma que la RAE no es una entidad prescriptiva si en sus publicaciones establece normas para el uso de la lengua? ¿Qué diccionario deberíamos tomar les argentines como referente si no es el de la Real Academia Española? Gabriela hizo esta pregunta. Sí, nuestro diccionario de referencia es el Diccionario del Habla de los Argentinos, editado por la Academia Argentina de Letras. Y no sé cuál era la otra parte. Sí, es prescriptiva. ¿Por qué afirma que la RAE no es una entidad prescriptiva si en sus publicaciones establecen normas para el uso de la lengua? Claro, lo que pasa es que todas las academias de la Real Academia Española, a la que le quedó real desde su origen, es la institución de referencia para el uso del español de España. Y forma parte, como las otras 23 academias de la lengua, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es decir, que nuestro marco de referencia, y sí es verdad que hay un marco de referencia, hay siempre una norma que se puede ir modificando, pero es una referencia para los hablantes. Que no es que los académicos deciden un día que se debe decir de tal o cual manera, sino al contrario. Es decir, son los mismos hablantes los que necesitan alguna norma de referencia. Y en esto quiero dar un ejemplo. Acabo de publicar, soy coautora de un diccionario de gentilicios chubutenses. Yo vivo en Trelew y forma parte de un proyecto de diccionario general de gentilicios argentinos, o sea, agrupados por provincia. Chubut, como es una provincia muy nueva,
nos encontramos con que no sucedía como sucede acá, donde el gentilicio ya está fijado, sino que había muchas comunas rurales, porque está dividido en ciudades o municipios y en comunas rurales. Y había muchas comunas rurales que no tenían un gentilicio. ¿Qué iba a hacer la academia? ¿Se le iba a ocurrir que el habitante de Paso del Sapo se iba a llamar sapeño y lo iba a poner en ese diccionario? No. Lo que hicimos fue hacer un trabajo de campo consultando a los habitantes de todas las comunidades. Y esto tiene que ver con la identidad, es una cuestión identitaria que motivó muchísimo a los habitantes. Y entonces propusieron ellos mismos cómo querían llamarse. Y nuestro diccionario de gentilicios chubutenses reúne a los gentilicios recolectados que son la voz del pueblo. Entonces, cuando ustedes lo ven, está editado por la Academia Argentina de Letras, pero no es que lo inventamos los académicos. Eso es más o menos la forma en que funciona la academia. Muchas gracias. Hacemos una pregunta acá de... Había alguien que ella... A ver. Y atrás Atrás también, ¿no? Sí. ¿Quién más atrás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pienso en voz alta en realidad. Me quedé con la relación entre lenguaje y realidad o lenguaje y prácticas concretas, ¿no? Y no es lineal y es compleja esa relación. Y pensaba en cómo disolvemos esencialismos, estereotipos o la función del lenguaje en tanto denunciar, visibilizar violencias, opresiones, y un desafío o pregunta que tiene que ver con cómo rompemos los binarismos, porque el binarismo también excluye. No es fácil la respuesta. Yo creo que los cambios que se están dando en este momento en la sociedad, no solamente en la sociedad argentina, hablan de una modificación imparable. Más allá de las leyes que salgan aceptadas o no salgan aceptadas, es la propia sociedad la que está determinando esos cambios. Y por eso puede pasar que este neutro que se propone deliberadamente, conscientemente, voluntariamente, termine asentándose en la lengua. Puede pasar que no. Sea como fuere, parece claro que en no mucho tiempo va a haber una equidad muy superior a la que hay hoy en relación con los distintos géneros. Y si analizamos el hoy con el pasado, nos damos cuenta de que hoy hay mucha más equidad en relación con los géneros de lo que había hace 50 años. Bueno, agradezco al panel excelente. Agradezco a Mariana que me allanó el camino, porque esta es una cuestión política y no lingüística, pero necesito hacerle una pregunta a la doctora Ana, porque, ¿sabés qué pensaba, Ana? En 1940 se empieza a poner en Latinoamérica, en Argentina particularmente, el uso del voceo, con todos los cambios morfológicos que eso traía. Hasta hoy todavía, si ustedes escriben en Word desde el voceo, van a ver que se los marca como error. Entonces pienso, un cambio que movió toda la morfología lingüística, la pudimos imponer los hablantes. Fíjate vos, los argentinos, todavía los chilenos no pueden ponerla. Ahí el vos está todavía existiendo entre la calle y la familia, ¿no? O sea, te pregunto qué opinás acerca de esta imposición que no se ha podido frenar de ninguna manera. A pesar de que en 1940, si ustedes recuerdan las películas argentinas, se usa el tú, ¿verdad? Entonces, el cine también fue bastante valiente para empezar a hablar en este voceo que todos usamos, con lo que quiero decir que tarde o temprano el todes va a estar, quizás más temprano que tarde, ¿no? Bueno. Sí, con respecto al todes, bueno, ya fui clara que no se puede predecir. El caso del voceo es diferente porque ya existía en realidad el vos en el sistema. Existía desde el siglo XVI, porque en realidad estaba anterior y además estaba cambiado el significado del tipo de tratamiento.
porque viene de ¿no se escucha? Todas las gramáticas Ahora te doy una respuesta. El vos en realidad es una evolución del vuestra merced, que era un tratamiento, Vos es de vosotros. que era un tratamiento, el usted quedó como pronombre de respeto y el vos quedó como pronombre de confianza cuando en su origen era un tratamiento de respeto, pero en realidad ya existía en el sistema pronominal. Es un tema que tengo bastante estudiado, por eso te quiero contestar. El voceo, el uso de vos, aparece en el latín, sobre todo para referirse a la majestad, cuando el Imperio Romano se divide en dos. Dado que había dos emperadores, cada uno de los cuales representaba a ambos, se empieza a usar la forma vosotros, vos en latín, para hablarle al emperador. Ese uso termina difuminándose en la sociedad y pasa al español con esta idea de, digamos, jerarquía, que de a poco va perdiendo la noción de jerarquía y la noción de cercanía. Cuando llegan los españoles a América, eran voceantes. El voceo existe en prácticamente toda América. Los argentinos queremos tener la propiedad absoluta, pero no es cierto. El voceo existe en toda América, salvo en los lugares donde hubo un virreinato muy fuerte, porque España deja de usar el voceo. Ahora bien, en el territorio de la Argentina, el Río de la Plata y lo que fue delimitándose a lo largo de la historia, también se intentó, como vos decís, borrar el voceo. De hecho, en las décadas del 30, del 40 y del 50, las circulares ministeriales les decían a las maestras que debían tratar a los niños de tú. Y ustedes son todos muy jóvenes, pero yo iba al colegio primario en la década del 60 y mi señorita Mirta nos trataba de tú en el aula y de vos en el recreo, con lo cual a mí me daba la idea de que era esquizofrénica. Mucho tiempo después, creo que eso me llevó a estudiar, a ser lingüista. Mucho tiempo después me enteré de la existencia de estas recomendaciones. No solo eso, hay recomendaciones de los ámbitos de difusión en los medios masivos, que eran básicamente la radiodifusión, que decían que no debían usarse formas corruptas como tené, traé, vení, andá. Y de hecho, si ustedes consultan algunos manuales de la década del 50, también aparece la indicación de que esas formas del voceo son formas vulgares. Incluso les diría, los que, bueno, ustedes son muy jóvenes, están en el secundario, piensen cómo les han enseñado el paradigma verbal. Siempre ha sido yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Últimamente han agregado vos. Piensen, tenemos vosotros. Los chicos no saben usar el vosotros, dicen cualquier cosa. Y no aparece, o no aparecía hasta hace muy poco tiempo, el vos, aparecía el tú. Eso también es ideología. Acá tenemos otra pregunta que dice, ahí me abre, me gustaría consultar si el uso de la U o la I podría ser una posibilidad de solucionar las problemáticas que puso la doctora Birkel. La pregunta es para las tres expositoras. Bueno, yo, sin ser lingüista, diría que no se puede imponer, en todo caso es el uso. En algunos países de Latinoamérica se está apelando a la I incluso, y será cuestión del uso, usos y costumbres, ¿no? Así que me parece que es cuestión de probar. Veo que la U sería como mucho más complicado, pero bueno, será cuestión de ir probando. Me parece que la E viene a hacer una denuncia, y en función de esa denuncia se verá con el correr del tiempo
hasta dónde llega, ¿no? Si se queda en la denuncia, en el discurso público, o si entra al discurso doméstico también, ¿no? Esa creo que es el gran desafío. No, sí, pienso igual que Mariana, que si bien este es un cambio intencional, deliberado, lo cierto es que no sabemos, primero, si va a aprender, y segundo, cómo va a aprender. Desde hace varios años, cuando mando un mail, digamos, relativamente informal a mis estudiantes por el campus virtual, les digo que iris toris. Más de alguno se entiende que estoy hablando de un cacao. Bueno, no se puede pasar. Hay otra, vamos con dos más ahí. Una más y otra de Facebook y cerramos. Así terminamos el tiempo. No, a ver, ¿está apagado? Fíjate para arriba. Ahí. Hola. Hola, esta es una pregunta para Silvia. Quería saber si conocías algún estudio, alguna bibliografía que se haya hecho sobre el uso de la E en el pronombre le, digamos, ya no como leísmo, sino como búsqueda de lenguaje inclusivo. La verdad no conozco alguna bibliografía, esto es bastante, te diría, novedoso, y siempre la investigación queda como un poco desactualizada en relación con las novedades. Sí te podría nombrar a Mercedes Bengoechea, que en España desde hace bastante tiempo está discutiendo estos temas y ha recibido respuesta de un fantástico lingüista del español, el español Ignacio Bosque, que en este punto para mí se queda corto con lo que le contesta, pero el debate puede leerse también por ese costado en el ámbito académico. Bueno, acá hay otra pregunta que es para Ana. En su exposición afirmó que uno de los problemas en torno al uso de la E como indicador de un género neutro es que existen sustantivos terminados en E que pueden referir a personas de distintos géneros o que pertenecen al género masculino. Quisiera consultarle cuál considera que sería el inconveniente en este caso, ya que desde mi humilde opinión entiendo que si acompañamos estas palabras con un artículo neutro, ya se entendería que la palabra está siendo utilizada de manera inclusiva. Muchas gracias. Sí, entiendo que el determinante neutro sería le. De presidente. Claro, que se superpone con el pronombre le. Es decir, este neutro con E implicaría toda una reestructuración también del sistema de pronombres y del sistema de determinantes y de adjetivos, ¿no? Entonces sería le, que se superpone con el pronombre. Incluso, perdón, Mariana había mencionado también el caso de les, que en realidad daba como un caso de leísmo de español de España, ¿no? Es decir, al ser el determinante plural les de este nuevo sistema con la E inclusiva, también se superpone con el caso del pronombre les, que es el pronombre que se utiliza en España como leísmo. Perdón, Ana, disiento nuevamente, te pido disculpas, disiento de vos nuevamente, porque el pronombre está seguido de un verbo conjugado, mientras que en este caso estamos hablando de un artículo que está seguido por un sustantivo. No sé si va a funcionar, pero eso es otra cosa. Desde el punto de vista gramatical no habría superposición. Sí, a propósito de eso yo también quería marcar cuando Silvia dijo lo blanco y lo bueno, es decir, tenemos en nuestro sistema de determinantes un determinante neutro, hay determinante neutro, lo mismo que hay demostrativos neutros, esto y aquello, ¿no es cierto? Es decir, que ya existen en el sistema los neutros. Yo lo único que sé es que voy a ¿O hacer no? un cero en gramática. No me prueben, por favor, no estudien. Yo quería la solución y que me digan si digo todo y si no digo todo. Bueno, voy a puede agregar pasar. algo más que por ahí es más claro. No hay ningún significado inherentemente masculino en la O
porque si no, no podría explicar la mano, la libido, la soprano, como tampoco hay ningún significado inherentemente inclusivo en la E. Ahora, Abuela. perdón, Ana, pero el genérico masculino nos lo han impuesto durante siglos, que nos incluían. ¿Para qué iban a nombrar todas? Y en el todos teníamos que sentirnos incluidas. Y cuando la maestra decía, los alumnos salgan al recreo, no sabíamos las alumnas si también nos incluía o no nos incluía, ¿no? Digo, esto es un básico, siempre nos han metido en ese paraguas. Ahora lo que estamos por ahí planteando o se pone en debate si en el paraguas de la E entramos todos o no entramos o quedan algunos afuera y se mojan, ¿no? Pero un poco es eso, a ver, ¿cuán grande tiene que ser el paraguas para que no haya exclusión en la sociedad? Es difícil, ¿no? Sobre todo en un contexto de ajuste vamos a quedar muchos excluidos. El problema con el Y a propósito de eso me quedé pensando cuando hicieron esa pregunta sobre si parece ser más patrimonio esta discusión de las clases medias urbanas, y me quedé pensando en mis viajes al interior chubutense, a las comunas rurales, que viven en un estadio preindustrial. Yo en realidad nací en Bahía Blanca, y cuando me dijeron que me invitaron a ir al campo, yo me imaginaba el campo de la Pampa húmeda, y realmente me encontré con una realidad que para la clase media urbana, para un habitante X de una clase media urbana sería inimaginable. Entonces me parece que sí, que tengo mis dudas de que se lo planteen a nivel de discurso. Me parece más bien que hay un problema estructural profundo, de una estructura cuasi feudal, ¿no es cierto? Y que haría falta mucho trabajo desde lo social, y que a veces hay, lo sabemos muy bien los argentinos, a veces hay una brecha, incluso un abismo, entre el plano discursivo y el plano de la realidad. Bueno, así empezamos, ahora te dejo la palabra, pero así empezamos hoy cuando yo conté la anécdota de la agricultura familiar, y era que realmente políticas públicas no llegaban a sus destinatarios y destinatarias porque la enunciación las excluía. Entonces hubo que implementar eso de, cuando hablamos de productor, también le estamos nombrando a usted, que es productor y productiva, eran dos palabras que me reforzaban mucho, porque no se sentían productoras al estar inmersas en un trabajo doméstico. Entonces lo productivo y lo doméstico se confundían. No solo, digo, no estamos hablando solo de un ámbito urbano, sino también de un ámbito rural, como bien tú dices. El problema que se está planteando, en definitiva, es que si bien en el pasado no había una sensación de ambigüedad, en el presente se ha reconocido una ambigüedad inherente al masculino genérico. Esa sensación que tiene Mariana cuando hablan de los padres, con seguridad hay gente que no la percibe, pero el punto es que hay personas en la sociedad que han empezado a sentirse incómodas con esto. Y sería por ahí no apropiado no escucharlo. Con respecto a algo que decía Belén, yo en realidad, por lo menos personalmente, creo que mis colegas es probable que piensen algo parecido, no pensaba plantearles certezas, más vale vine acá a traerles dudas. No termino todavía. Muchas gracias por responder a las preguntas. Yo antes de terminar les quiero agradecer a todas las personas que están que también colaboraron con que esto saliera también. A Grisel El Javer, a Estefanía Eisenhofer, a Valeria Fernández, a Rocío García, a Nadia Casulo, que hizo este flyer tan hermoso y la difusión también, a Pato Ferrante, a Beto Quevedo, a todas las personas que trabajan en el área de comunicación y cultura y Flaxo Virtual, y también a la maestría de periodismo, que se entusiasmaron también con esto, y a todas las personas que están acá y virtualmente. Me parece que lo que se planteó acá, yo quería respuestas, ¿no, Silvia? Pero creo que lo principal que se planteó acá es este debate sobre la necesidad de inclusión,
sobre la necesidad de luchar desde lo político, desde lo lingüístico, desde lo personal, todo lo personal es político, pero de la necesidad de seguir trabajando por terminar con las inequidades, con las brechas, ¿no? Seguir incluyendo las personas invisibilizadas, las minorías, y ese es un trabajo de todos los días. Y yo me había notado esto, Mariana, como dijiste, incomodidad, ¿no? Que por un lado nos genera incomodidad. El otro día estábamos en una charla y yo dije todos y alguien me dijo todes, y es como, bueno, sí, yo estoy atravesada por perspectiva de género, pero bueno, me cuesta. De hecho, tuve una defensa de tesis de una persona trans y yo trataba de hablar con la E y me costaba muchísimo, como también en este transitar se pierde espontaneidad. De pronto yo digo, bueno, yo hablo de las personas y hablo en masculino, perdón, pero tuve 42 años hablando en masculino. Entonces, como es interesante también, bueno, visibilizar la incomodidad y visibilizar las dificultades. Y hay una doctora en lingüística también que le invitamos, que no puede venir, Karina Galperín, que en una nota dice algo muy interesante, 2 puntos para terminar. Plantea que somos usuarios competentes de nuestra lengua, ¿no? Todos no hablamos de la misma forma en todos los ámbitos y también conscientemente a ser competentes decidimos qué palabras usar y cuáles no, y cuando queremos dar batallas y cuando no. Quería recuperar eso que dijo ella y cómo ahora estamos mostrando estas inequidades. Y decía una frase en esta nota muy interesante, y dice, el cambio completo en una norma lleva siglos, ¿no? Entonces dice, las personas también que combaten esto, porque cuando nosotros planteamos esto, también vienen las personas que dicen, ¿para qué la E? Somos inclusivos igual si hablamos de no, digo, como desde otro lugar no académico como puede plantear Ana, sino como un lugar, y ella dice, estos cambios llevan siglos, así que yo desdramatizaría, ¿no? Como, tranquilo, vamos lento, pero sin perder, ¿no?, este paso firme por la inclusión y por la equidad. Me parece que eso es lo que nos atraviesa a todas las personas que estamos en este momento acá, de manera virtual y de manera presencial. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las del panel, a todos los que participaron, a todas las preguntas. Y bueno, es para seguir trabajando y debatiendo esta temática. Gracias.